Cuando llegó esto de la pandemia, nos encontramos a muchos adolescentes que no sabían cómo procesar esto, porque de repente se encontraron con un hogar donde mamá y papá estaban en conflictos, porque ellos no sabían tampoco cómo lidiar el uno con el otro, 24/7. Pues hubo ese conflicto. Después estaba el miedo que tuvimos todos cuando nos encarcelamos y nos quedamos prisioneros de nuestras casas temiendo que entrara el virus por donde sea. He dicho muchas veces que a mí me llegaron casos de padres que ponían tape o cinta adhesiva en las ventanas y debajo de la puerta para que no se metiera el virus. No los dejaban ir al patio. O sea que este adolescente vivía y moría dentro de su cuarto, en su cama, haciendo todo ahí, desde la escuela virtual hasta el dormir, hasta conversar y todo ese tipo de cosas. La pandemia ha variado, o sea, es otra situación ahorita. No estamos fuera, pero tampoco estamos donde estuvimos. Pero esos efectos siguieron, ah, siguieron y hasta qué grado, porque sé que si te dio COVID, por ejemplo, hay una posibilidad de que tú padezcas de depresión y ansiedad por un tiempo bastante larguito a raíz del virus. Pero estamos Ujú. hablando ahorita más por los efectos del cambio, que creo que fue la primera vez en esta cultura. Para mí, me imagino que para ti puede haber sido también venir del país donde yo vengo. Yo conozco lo que es no tener libertad y lo que es sentirte atado de manos. Pero en este país no, nunca habían sentido ese rigor, esa prisión. ¿Qué pasó con el psiqui de estos jóvenes y les sigue afectando? Bueno, sí, sí sigue afectando tanto que 3 años después seguimos hablando y seguimos haciendo estudios y evaluaciones de la pandemia, ¿ok? ¿Qué fue lo que más nos afectó? Entender que nosotros somos entes sociales. Para nosotros es vital socializar. Y socializar no es nada más hablar con alguien, porque para eso tenemos el teléfono y podíamos hablar con las personas. Es que el cerebro lee socializar como el contacto, el olerte, el mirarte a los ojos directo, el poder tocarte, el poderte sentir. ¿Ok? Todo eso forma parte de la socialización porque todo eso brinda información a tu cerebro. En el momento que nosotros nos encerramos, nos aislamos. Ocurrieron varias cosas. Uno, como dijiste, es el miedo. Dos, comenzaron a salir entonces esas personitas que estaban dentro de nuestras cabezas que no eran exactamente lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Empezamos a tener en la casa los malos humores, las rabias, las tensiones, el estrés, la presión, porque no podíamos salir de las 4 paredes de donde estábamos. Luego a eso vino la prolongación, fue muchísimo tiempo y todo eso trajo entonces un deterioro cognitivo. Los cerebros de estos nenes que estaban empezando, entrando en la adolescencia, no pudo desarrollarse de igual manera, no pudieron adquirir las habilidades de igual manera, no pudieron hacer las conexiones de igual manera. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento que nosotros nos abren las puertas y ya podemos salir, había un déficit. No sabíamos cómo socializar, no sabíamos cómo interactuar, no sabíamos cómo hacer esas conexiones. Entonces, había una doble presión, o sea, porque había que educarlos, había que enseñarlos, había que trabajar, había que hacer, y además de todo, entonces teníamos que trabajar porque estos niños pudieran aprender a socializar, a validarse, a trabajar como una sociedad, que pudieran entrar dentro de su grupo social, dentro de su manada. Y eso no genera la misma conexión y trae por consecuencia una ansiedad terrible, una ansiedad que no sé cómo me van a ver, no sé cómo voy a actuar, no sé cómo me voy a comportar y por entrar una depresión. Vamos a decir que ya como padres dimos un brinquito en entender que la depresión y la flojera no son la misma cosa. Porque muchas veces vemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes sentados todo el día en un sofá o sentados o acostados en su cama todo el día jugando juegos, texteando con amigos y nos quejamos de que tienen flojera. ¿Cuál es la diferencia entre flojera y depresión o cuáles son los síntomas que debemos de buscar para poder identificar que nuestro hijo, nuestra hija adolescente puede estar pasando por problemas de depresión y de ansiedad? Ok, básicamente, primero tenemos que entender que tenemos que evaluar los cambios en los patrones. Si cambia el patrón de sueño, si cambia el patrón de alimentación,
si cambia el patrón de orden, si cambia el patrón de higiene, son alertas para nosotros. Son cosas que nosotros tienen que llamarnos la atención como papás, porque algo está ocurriendo. Luego de esto tenemos que ver si cambia el patrón social. Tenemos que ver si cambia el patrón del estado anímico. Tenemos que ver, por ejemplo, si empiezan con la ansiedad, si empezamos a hiperventilar. Si esto, y entender algo importante antes de continuar diciéndote, ansiedad y depresión vamos a tener siempre. En algún momento de nuestra vida vamos a tener un episodio, es normal, es una emoción que va de cara al futuro, son adaptativas o desadaptativas. Entendiendo este principio, tenemos que entender que en el momento que eso afecta nuestro actuar diario, afecta nuestra vida de manera contundente, es cuando se convierte en una condición, cuando se convierte en una enfermedad. Cuando nosotros vemos que todos estos patrones, que es la regularidad, que duerme en la misma hora, tiene las mismas interacciones sociales, cuando vemos que pasa 8 horas en el teléfono, que ya no tiene amigos, que ya no come, que no se baña, que no se levanta, que no socializa, que no conversa, entonces tienen que prenderse mis alarmas. Algo está pasando. Cuando vemos que empieza a llorar incontenidamente, que empieza a tener palpitaciones, que empiezan las sudoraciones, algo está pasando y yo tengo que tomar acción en ese momento. Ahora, en esa lista de síntomas, que me imagino que según pasa el tiempo, pues va incrementando y se va intensificando más. Tiene que llegar un momento donde uno como madre o padre dice, ok, ya cruzamos cierta línea, ya es importante que busquemos ayuda profesional. ¿Dónde podemos definir esa línea donde no es nada más un poquito de flojera o un poquito de mala crianza, sino realmente que algo está mal? Tenemos que seguir observando a ver si van incrementando y hasta cuándo, o cuando ya se presenta qué cantidad o cuál cantidad de síntomas buscamos ayuda. Nosotros normalmente como papás creemos que lo vamos a solucionar lo más rápido posible, esto está en mis manos, yo lo voy a poder corregir, y la cosa a veces se nos hace larga. Mi consejo, el mío particular, de los 4 parámetros más importantes, socialización, patrones de alimentación, patrones de sueño e higiene, cuando ves que coinciden 2, es hora de buscar ayuda. Cuando tú ves que hay cambios, hay que buscar ayuda. Porque hay una verdad. Y es que ellos no siempre se van a abrir conmigo como mamá. Entonces, ¿por qué no buscar a alguien con quien ellos tengan la opción, que no los va a juzgar, que no los va a vetar y que simplemente se va a sentar a escucharlos y los puede guiar? Entonces, en el momento que tú ves que hay 2 valores, 2 parámetros por lo menos, que coinciden, salir a buscar la ayuda, para mí sería lo recomendable. Porque es mucho más fácil atacar un episodio depresivo que atacar una depresión mayor. Si te gustó este video, danos un like y deja tu comentario. No olvides darle clic al botón de suscríbete y activar nuestras notificaciones dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana en la Red Hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar.